cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Con esta unción fue creciendo, viendo la necesidad de tantas almas perdidas, sin caminos por andar. Y así pasaron los años, concretó su decisión. Buenas noches, América, bienvenidos a este programa de evangelización. Vamos a comenzar como siempre, antes de los saludos y antes de las presentaciones, consagrándolo a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos a nuestra Madre Santísima, a María del Rosario, porque este 25 se celebra la coronación de la Virgen en el santuario de San Nicolás. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Y que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa en vivo, ahora en este momento, después por la radio, por nuestros canales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que están siempre del otro lado. Bienvenidos a todos los que nos van a escuchar después por los canales, por todas las redes sociales de la obra, que bueno, se las voy a contar, es www.obradeamorporlosquesufren.com. Ahí pueden escuchar ahora el programa en vivo, sino después cuando he subido a la página. También tenemos el canal de YouTube, Obra de Amor por los que Sufren. Tenemos el perfil de Instagram, también Obra de Amor por los que Sufren, y el Facebook, Obra de Amor por los que Sufren. Así que tienen varios medios para poder estar actualizados con todas las actividades de la parroquia, con las fechas importantes, con todas las misas de sanación y por todos los enfermos. Así que vamos a recordarles también las fechas de la misa. Queda este último domingo de mayo. Tenemos a las 11 horas, domingo, así que están todos invitados. Quien no pueda participar por cuestiones de distancia o de salud, pueden también presenciarlas a través del canal, ¿sí? Que va a estar conectado de manera en vivo y en directo. También recordamos las misas del mes de junio, ya se viene otro mes, así que vayan agendando el 1, el 8 y el 22. Ya tenemos las fechas, así que bueno, están también todos invitados. Y estamos próximos a una fecha muy importante, el 25 de mayo. Acá nos acompaña la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, que fue coronada por Monseñor Cardelli, que es sucesor de Monseñor Castagna en el obispado de San Nicolás, que la coronó solemnemente a la imagen del Rosario de San Nicolás. Así que hoy nos acompaña esta hermosa imagen. Y bueno, próximos a esta fecha, ¿no? Quienes quieran también participar, seguramente van a ver unos lindos festejos ahí en Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en San Nicolás de los Arroyos. Así que bueno, estén atentos, porque seguramente también por las páginas y por los perfiles de Facebook van a estar anunciando las actividades de esta fecha tan especial. Y también un 25 de mayo fue el nacimiento de un gran santo intercesor de nuestra parroquia, de la obra de Amor por los que Sufren. Nació un 25 de mayo de 1887 el Santo Padre Pío, ¿sí? En Petrelcina. Así que bueno, él es un gran intercesor en la obra por todos los enfermos. Así que bueno, somos muy devotos del Padre Pío desde acá, San Vicente Palotti.
sabemos que Él siempre está ahí en el altar, junto a los demás santos, ¿no? Intercesores de la obra, bueno, para también interceder ante la Virgen y ante Jesús por todas las necesidades de las personas que llegan a la parroquia y por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Así que bueno, el mismo día, 2 acontecimientos muy importantes: la coronación de María del Rosario de San Nicolás y el nacimiento del Santo Padre Pío. Bueno, que los invitamos también, ¿no?, a leer un poquito sobre este santo. Hay mucha información también en internet, hay muchos libros que bueno, que vale la pena leerlos y vale la pena también para tenerlo como gran modelo de santidad y con tantas virtudes a imitar. Y hoy tenemos también un programa muy especial que es dedicado a la Virgen, un programa mariano, ¿sí? Va a estar un invitado también muy especial que ya ha estado varias veces en este programa. Él siempre, bueno, con mucha predisposición para participar, nos va a hablar de la Virgen, nos va a hablar, bueno, de un tema muy lindo que ya se los vamos a anunciar. Y bueno, estamos acá como cada jueves. Hoy también es un día muy especial, Padre, y recién venimos de la Santa Misa que el Padre celebró, y es el día también de una gran intercesora de la obra, Santa Rita de Casia, ¿sí?, que nació en el año 1381 y falleció en 22 de mayo de 1457. Santa Rita es patrona de las causas imposibles, así que bueno, una gran santa para imitar, con una historia de vida muy conmovedora. Hoy el Padre predicaba, ¿no?, la historia de vida de Santa Rita, que no le fue nada fácil y que aún así nunca se separó, ¿no?, de Dios y del amor de Dios. Estoy sacando palabras de la homilía del Padre, ¿no? Que bueno, que a pesar de todas las adversidades con su marido, con sus hijos, ella siempre siguió unida a Dios. Y bueno, y así logró llegar a la santidad, siempre con esa fe inquebrantable. También los invitamos a leer su historia para poder encomendarnos a ella cuando también pasamos por adversidades en nuestra vida, cuando tenemos momentos que son difíciles, cuando creemos que es imposible, pero bueno, sabemos que para Dios nada es imposible, y sabemos que tenemos esta gran santa patrona de las causas imposibles para que pueda interceder en el cielo frente a la Virgen y frente a Jesús por todas nuestras necesidades. Así que bueno, vamos a ir a un corte y vamos a presentar a nuestro gran invitado. Al mundo que su único hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Al mundo que su único hijo
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Bueno, en este segundo bloque no queremos dejar de saludar a unas personas muy especiales, muy cercanas, muy cercanas a la obra, que nos están esperando con unas empanaditas jujeñas. Ahí están todos reunidos, Mimi, Carlos, Olga, Holly y Marcelina. Así que les mandamos un fuerte abrazo desde acá y bueno, salimos de la radio y vamos para allá. Una grata visita, ¿no, padre? Acá en Buenos Aires, así que ellos son de Jujuy, así que acá una alegría inmensa poder recibirlos y compartir estos momentos tan lindos en familia. Y también saludamos a Ali. Y a toda la familia Rugiano, la familia que están escuchando el programa, ¿no? Uh-huh. Y hoy es el cumpleaños ¿de quién? De mi ahijada Camila Iris Canepa. Muy bien, le mandamos para ella también un muy feliz cumpleaños, espero que haya pasado un día hermoso. ¿Cómo se llama ¿A quién, padre? Eli. Ah, y Evelyn. Hoy es el cumpleaños de Evelyn, ¿no? De la hija de Javier y Eugenia Rugiano, así que bueno, seguramente nos están escuchando, así que le mandamos un fuerte abrazo, un deseo enorme del corazón para que haya pasado un hermoso día y que bueno, que siga pasando lo lindo ahí con todos los afectos y muchas bendiciones del cielo. Bueno, ya entramos en el programa, vamos a presentar, hoy tenemos un invitado muy especial, como cada jueves, todos son especiales, pero hoy lo tenemos al doctor Roberto Rigo, que nos va a hablar del acontecimiento de la redención, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches, padre. Buenas noches, Roberto. Jorge también, ¿no? Que debe estar en Venezuela. Bueno, como siempre, muy agradecido por la invitación que me hacen. Estoy muy halagado, muy contento de poder participar y bueno, aportar un granito de arena, ¿no? Y bueno, quiero destacar algo. Yo le decía al padre la vez pasada que me acompaña como guía referencial un libro magnífico que ha escrito el padre Agustín Jiménez González de España, de la diócesis de Getafe. El libro se llama María, mi madre, corredentora, mediadora, abogada, como subtítulo, ¿no? Que habla del papel de María en nuestra salvación. Para mí es un regalo del cielo, porque yo en este programa yo he hablado bastante, creo yo, sobre la corredención de la Virgen, y esta obra magnífica, una obra monumental de más de 600 páginas, realmente me viene de apoyo, ¿no? Realmente, entonces, bueno, quería destacar eso. Y bueno, como guía, entonces, tengo a esta obra magnífica del padre Agustín Jiménez González, y si ustedes quieren, bueno, ya empiezo a exponer sobre el tema de hoy, ¿no? Que es el acontecimiento de la redención. Sí. En realidad salvación y redención
son conceptos que corrientemente se usan distintamente, ¿no? Pero la redención es una dimensión de la salvación. Y tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿no es cierto?, el rescate del mal, la reconciliación con Dios. Pero la salvación va mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con nuestro destino eterno. Hay que pensar que la creación de la criatura, del hombre, es obra del amor de Dios, ¿no? Es una decisión eterna de Él. La Santísima Trinidad podría haber subsistido en la eternidad tranquilamente sin nosotros. Y Dios lo hizo por amor, ¿no? Hizo a la humanidad, digamos. ¿Y por qué estamos destinados por eso? Para Él, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para participar de su naturaleza divina, de su vida. Y creó el hombre, primero, creó al hombre, creó a la mujer, y le dio todos estos beneficios, ¿no? Los instaló en el jardín de Edén, le dio árboles frutales, alimentos, animales, etcétera, etcétera, la facultad de procrear. O sea, un medio maravilloso. Solamente lo que le dijo Dios, bueno, todos pueden comer todos estos árboles, incluso el árbol de la vida, pero no el árbol que distingue el bien del mal, ¿no? Porque si no van a estar sujetos, le dice a Adán, si no va a estar sujeto a la muerte, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todos esos beneficios que el hombre había recibido de Dios, sin embargo, le llevan el apunte, digamos, son influidos por una persona extraña a esa relación, ¿no? Dios nos había hecho a imagen y semejanza de Él. Sin embargo, se dejan tentar, o sea, pierden confianza en Dios, ¿no? Que en definitiva es un pecado de confianza, de falta de confianza en Dios, en la bondad de Él. Y se entregan al amor de una tercera persona, en este caso el demonio, que realmente influye, ¿no es cierto?, en la decisión de Él, y finalmente come, ¿no es cierto?, Adán come por tentación de la mujer de Eva, de ese árbol prohibido. Y ahí viene la desgracia para la naturaleza humana, ¿no? Porque ese pecado, evidentemente, se propaga a toda la raza humana. Entonces, claro, es algo que a veces cuesta comprender por qué nosotros tenemos, digamos, que recibir esa pesada herencia, pero hay que pensar que, bueno, que Dios lo hizo santo, le estableció un estado de santidad. Ese estado de santidad también se propagaba a toda la naturaleza humana. Entonces, ahora, de la misma manera, entonces, ese mal que el demonio introdujo, que tentando a Eva, y Eva le hizo comer, ¿no es cierto?, de árbol prohibido a Adán, bueno, y en definitiva, bueno, fue lo que generó entonces esa disfunción, esa distorsión en la existencia del hombre, ¿no? Entonces el hombre cae en un estado así de cautividad, ¿no?, del pecado, de la muerte, del diablo, etcétera, etcétera. Entonces había necesariamente que restablecer ese equilibrio perdido, ¿no? Así dice el Concilio de Trento, que el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Y entonces, claro, la pregunta que cabe es, ¿y por qué Dios no lo destruyó al diablo, ¿no? Porque Dios no odia. Porque el demonio es una criatura hecha por Dios. Entonces no podía ir contra su propio ser. Y como decía antes, el hombre había sido libremente, ¿no es cierto? O sea, tenía la opción de portarse bien o no. Entonces, había necesidad entonces de que como decía antes, ese equilibrio fuese restablecido. Entonces, bueno, debía ser redimido, debía ser rescatado el hombre de ese estado de cautividad. Pero de esa manera, ¿no es cierto?, el hombre pasa a ser rescatado por el Hijo de Dios, ¿no? Debía pagarse un precio por ese rescate, ese estado de cautividad. Y ese precio es nada menos que la sangre de Jesús. Pero observa así que hay algo interesante, ¿no? Porque a raíz del pecado, sin embargo, Dios maldice a la serpiente, o sea, no mantiene la procreación, el trabajo, el campo dando frutos, incluso más. Promete al hombre la salvación, ¿no? Hay que leer Génesis 3, 14, 15, cuando le dice a la serpiente: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón, ¿no? O sea, evidentemente esto demuestra que estamos en una guerra, ¿no? Y que la victoria final le va a corresponder a la mujer y a su descendencia. Pero ¿qué es en definitiva la redención? Bueno, la redención es la acción
por la cual una persona o una cosa previamente poseída y después perdida es recomprada o rescatada mediante un precio adecuado. En este caso es la obra de Cristo, que lo hace a través de su propia sangre, ¿no? De su propia vida. Entonces, claro, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios manda en la segunda persona, manda, ¿no es cierto?, a su Hijo. Pero previamente elige un pueblo, el pueblo de Abraham. Entonces le enseña sobre el monoteísmo, lo educa, le promete la salvación. Entonces, Dios manda a su Hijo, a Jesús, para redimir y salvar a la humanidad. Y Jesús se presenta como instaurador de ese reino, ¿no? Entonces lo hace cuando viene a la tierra, bueno, a través de milagros, exorcismos, etcétera, etcétera, y anuncia la redención. Viene a arrebatar el dominio de Satanás, que se había apoderado del mundo. Y le da la posibilidad al hombre de acceder otra vez a la casa del Padre, ¿no? A participar de la vida divina. Ahora bien, la pregunta también es, ¿por qué Jesús tuvo que venir? O sea, ¿por qué necesariamente debía venir la segunda persona de la Santísima Trinidad? A redimirnos. Entonces, claro, hay una explicación que la hace Papa Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redentor, donde dice que ninguna persona creada lo podía hacer, porque el ofendido era una persona divina, una persona infinita, como Dios. Entonces debía ser alguien de su propia naturaleza. Pero como el hombre había sido el ofensor, bueno, el Redentor debía tomar la naturaleza humana, ¿no? Que es lo que hizo Cristo, ¿no? Tomando la carne, la sangre de la Santísima Virgen María. Entonces, de esa manera, a través de la resurrección, después nos regenera otra vez a una esperanza viva. Ahora bien, ¿por qué la muerte redentora de Jesús, ¿no? La salvación, etcétera? Es un acontecimiento que ha sucedido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero profundizando sobre el concepto, para ver después el papel que desempeña la Santísima Virgen María, tenemos que ver unas notas de esa redención. ¿Y por qué? ¿Por qué la muerte de Jesús es redentora? Porque la Santísima Trinidad desea la salvación del hombre, por amor. Así como el Dios creó al hombre por amor, también de esa manera lo que busca Dios, casualmente mandando al Hijo, el Padre al Hijo, es, bueno, redimirlo del pecado, rescatarlo, ¿no es cierto? Y porque Él es Dios y hombre, como había dicho antes, ¿no? O sea, debía ser Dios y hombre para poder redimirnos. Y además es intercesora, porque debemos pensar también, recordar que Jesús ruega por su verdugo, ¿no? Perdona Jesús, Padre, porque no saben lo que hacen, dice Lucas 23:34. Y la muerte también es redentora, ¿no? Porque se ofrece como sacrificio, ¿no? Lo dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Lucas 23:46. El Padre resucita de entre los muertos. En definitiva, abre las puertas del Padre, ¿no? A la casa del Padre, Jesús con su muerte la abre nuevamente y obtiene la victoria sobre el pecado y sobre la pena del mismo pecado. Y también la muerte de Jesús es un acto contrario al de la caída de María, porque el demonio la sedujo a la mujer, a Eva, ¿no? Y lo tentó a Adán después, para que comiera del árbol prohibido. Entonces fue una obra de engaño, de imperfección. Y contra eso responde Jesús, ofreciéndose de una manera perfecta, otorgando una confianza absoluta en la bondad del Padre, ¿no? Lo hace realmente con sinceridad, con amor, sin engaños, sin artilugios. Y debemos reflexionar también que este misterio pascual, el pasión, muerte y resurrección, es un acontecimiento que se realiza sacramentalmente en la Eucaristía, ¿no? O sea, explicita el sentido de la cruz, ¿no? Debemos recordar cuando el sacerdote dice en la misa: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, ¿eh? Esto es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. O sea, la Eucaristía en definitiva actualiza el acontecimiento de la redención. Y Dios es la causa de la salvación del hombre, ¿no? Es eficaz porque Jesús resucita, ¿no es cierto? Y la divinidad entonces es la causa principal de nuestra redención, ¿no? Y la humanidad entonces, dada por la Virgen, es la causa eficiente, instrumental, ¿no? Para poderse ofrecer Jesús en la muerte de cruz. Ahora, la redención no es solo un perdón, un rescate y santificación, ¿no? Por parte de Dios uno y trino, ¿no? Sino que también significa la fuerte reanudación en Cristo de esa batalla de liberación que el hombre debe
enfrentar y que enfrenta, y es luchar contra el príncipe de este mundo, porque la recepción de la redención es fundamental, que se entienda que la redención no es automática. El hombre sigue naciendo de una humanidad caída por el pecado original, entonces debe tomar, ¿no es cierto?, esa redención objetiva, ¿no?, acoger la sangre de Cristo. Es lo que se llama la redención subjetiva. Es cuando yo digo, bueno, sí a Jesús, portándome de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, siguiendo su camino, y participar con fe en su misterio pascual, o sea, recibiendo el bautismo, confirmación, Eucaristía. Y así fueron. Los primeros beneficiados de esto fueron los justos que habían fallecido después del tiempo de Adán hasta el buen ladrón, después vienen los discípulos, los apóstoles, y nosotros seremos después, viene el resto del mundo, que será a partir del día de Pentecostés. Debemos consignar también que hay un solo Redentor, ¿no? La Escritura y la tradición son unánimes al afirmar que Cristo es el único Redentor del mundo, ¿no? Es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo dice 1 Timoteo 2:5, ¿no? También que con su sacrificio lo ha reconciliado todo. El Padre quiere entregar al Hijo para reconciliarnos consigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, lo vemos en 1 Juan 4:10. Y al mismo tiempo, el mismo Jesús es ofrenda de él, ¿no? Es ofrenda de su vida, ¿no? Nos está dando su vida. Y lo hace por amor, ¿no? Porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, Ofrece su vida y la recobra de su Padre, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Para, rescatarnos de ese estado de desobediencia y purificar nuestra conciencia. Ahora bien, Jesús es el protagonista absoluto del acontecimiento de la redención. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Ahora, el tema es que no es el único que interviene, ¿no? Porque junto con Jesús está el Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, por supuesto, los discípulos judíos, romanos, el Sanedrín, Anás, Caifás, los mismos ladrones que estuvieron crucificados al lado de Jesús. Pero vamos a ver cuál es la importancia. Algunos lo condenaron, lo acusaron antes. Y por ejemplo, el Simón de Cirene, el cireneo, hizo una tarea importante, ¿no? Evidentemente, lo ayuda a Jesús a llevar la cruz, pero es esencial. Podría haberlo solo, ¿no? Haber incorporado a otras personas, en lugar de que sea uno, sean varios, o dejar que Jesús, arrastrándose como pudiera, llegar hasta el Calvario, ¿no? Por ejemplo, el soldado, por ejemplo, que atraviesa a Jesús a un costado de su cuerpo con una lanza, es esencial. Será importante, pero no es algo constitutivo. Entonces, ¿qué papel juega la Virgen María? Por ejemplo, ¿cuál es su valoración? También en cuanto a la redención subjetiva. Porque acá también interviene la Iglesia, los apóstoles, los discípulos. ¿Y María cómo interviene? Bueno, acá San Pablo señala, cuando él dice que debe completar en su cuerpo los sufrimientos de Jesús, que estamos todos llamados a completar la pasión de Cristo, ¿no? Y unirse a su ofrenda. En realidad, debe entenderse de que no es que debamos completar lo que sufrió pobre Jesús en la cruz, ¿no? Que fue suficiente. El acto redentor de Jesús fue perfecto. Lo que explica Pío XI, citando la carta a los Colosenses, que no solo podemos, sino que debemos añadir nuestras oraciones y sufrimientos a lo de Cristo, ¿no? En la encíclica ya nombrada el Miserentísimo Redentor. O sea, ahora, la pregunta entonces es, si todo cristiano está llamado a participar del misterio redentor, ¿cuánto más no va a estar María Santísima, la Virgen? Bueno, ella participa de un modo único e irrepetible. Esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque si bien el valor infinito de esos actos lo pone Jesucristo, ¿no? Como persona divina, ninguna duda de eso, ¿no? Pero para que se opere esa muerte, la redención de Cristo, se necesitan actos concretos, ¿no? Por ejemplo, orar, obedecer, padecer y morir en la cruz. ¿Cómo podría morir en la cruz, clavado en la cruz como murió pobre Jesús, si no hubiese sido la Virgen que le hubiese dado su naturaleza humana? Entonces San Bernardo dice que María ha hecho que Jesucristo, Dios, sea nuestro hermano. Podemos decir que María nos dio el sacerdote, el medianero, el redentor.
Bueno, hasta aquí yo considero que debo decir lo que me había propuesto, ¿no? Sin entrar a profundizar sobre otros temas, porque en todo caso más adelante, si el padre lo considera, bueno, podré ya referirme, digamos, después a la colaboración de María, de la Virgen, cómo se debe expresar esa colaboración, el famoso quinto dogma mariano, que es algo que está pendiente en la Iglesia, que se va a dar seguramente cuando Dios lo disponga, pero que evidentemente no se puede negar la colaboración, el papel importantísimo que la Virgen María tiene respecto de nuestra salvación. Así que bueno, no sé si ustedes tienen algunas preguntas que hacerme, con todo gusto estoy a disposición. Qué lindo, ¿no? Todo lo que contó recién. Bueno, yo estoy como un oyente más. A veces uno dice, bueno, estamos quizás en la iglesia, practicamos nuestra fe, pero bueno, siempre uno aprende un montón escuchando estos programas y bueno, rescato eso que usted decía, ¿no? Que cada uno tuvo un papel muy importante, que Dios es como que en su plan divino cada uno estaba donde tenía que estar, con un actuar que tenía que actuar, tanto a las personas que acompañaron a Jesús como también a los que le daban la espalda, ¿no? Así es. Y bueno, eso también, ¿no? Trayéndolo a la realidad de nuestras vidas, uno dice, bueno, estoy donde Dios quiere que esté, estoy con las personas que Dios quiere que esté, porque bueno, a veces también se nos presentan personas y gente y familias o gente conocida en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que no son agradables a nosotros, pero bueno, están porque Dios lo designa así. Y bueno, en esto uno puede, desde esa inmensidad de lo que es el acto de la redención, lo podemos transportar a nuestra vida cotidiana y meditarlo también desde este lado, ¿no? Que cada uno tiene un rol fundamental y que bueno, que cada uno también se santifica con el otro, ¿no? Bueno, y el papel de la Virgen ni hablar, ¿no? Es, como usted decía, ¿no? Es la corredentora y bueno, y que quizás Dios seguramente podría haber hecho las cosas de otra manera, pero lo quiso así y nos dio a la Virgen con esta figura tan importante, ¿no? De acompañar a Jesús en el Calvario, de acompañar a Jesús en la salvación de tantas almas, en la salvación nuestra, ¿no? Después ya está nuestra voluntad, si lo seguimos o no. Así es. Pero bueno. Así es, claro, efectivamente, esa es la voluntad divina. Es Dios que dispuso así, podría haberlo hecho de otra manera. La pensó a la Virgen desde un comienzo, desde el fondo de la historia, ¿verdad? Por eso, con toda razón, el padre Castellani, en su libro El Rosal de Nuestra Señora, dice que encarnación y redención es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? Hay una relación muy íntima. Y la Virgen no fue utilizada, como he escuchado lamentablemente decir, ¿no? No, ella prestó su consentimiento, ella se consagró a Dios. Y sabiendo lo que le esperaba, porque no era ninguna neófita, no era ninguna ignorante, había sido consagrada, había sido entregada al templo por sus padres, ¿no? Así dice la tradición. Y ella evidentemente se interiorizaba. En un convento, en un templo, evidentemente ella leía salmos, ella leía el Antiguo Testamento. Sabía lo que decía Isaías en su profecía, ¿no? En contra del sufrimiento de Jesús. Y bueno, no obstante eso, se entrega totalmente, ¿no? Da su vida. Y esto hay que reconocerlo porque Dios lo dispuso así. Ella no se atribuye ningún mérito, ella se entrega totalmente. Y bueno, cuando incluso Simeón le hace saber, ¿no es cierto?, una espada le va a atravesar su corazón. Ella sigue adelante, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos comprender esto, ¿no? Que se le escucha a la Virgen, porque acá el tema también para mí es que a la Virgen María no se la escucha, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde incluso hay teólogos postconciliares, ¿no es cierto?, el famoso espíritu postconciliar, ¿no? Que incluso niegan la existencia del diablo, ¿no? Que dicen que el pecado original fue un simple elemento más de la creación, que no tiene necesidad de ninguna redención, el pecado es su mal menor. O sea, acá realmente, y bueno, son teólogos, son gente que están dentro de la iglesia, supuestamente, no sé. Entonces hay una crisis bastante grave, ¿no? El Papa León XIV, creo que incluso el mensaje que ha dado así un poco se cuestiona la falta de fe que existe, ¿no? Y acá entonces es volver
creo que es fundamental a la escritura, a la tradición, al magisterio de la Iglesia, ¿no? Así podemos comprender el papel de María, ¿no? También de la Iglesia, de los santos y de nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que luchar, ¿no? No queda otra que seguir bregando, perseverando. Por eso yo decía al comienzo que a mí esta obra del padre Agustín Jiménez González es brillante, es una obra monumental, como se la ha calificado, y que explica también, ¿no?, a la luz de la escritura, del magisterio de la tradición, todo lo que, bueno, el papel de la Virgen, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que valorar mucho, hay que insistir en esto y, bueno, pedir al Espíritu Santo que ilumine, ¿no? Que ilumine cada vez más, porque estamos en tiempos de mucha oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, así que creo que queda rezar, ¿no es cierto? Recién cuando hablaba de la Virgen, yo pensaba, ¿no? Porque si bien, por supuesto, fue elegida por Dios para este papel tan importante, ella tranquilamente podría haber dicho que no. Entonces a veces uno piensa y dice que qué virtuosa, ¿no?, la Virgen para hacer para tener esa fidelidad a Dios, ¿no? Porque Dios quizás también a nosotros, ¿no?, nos da, nos respeta el sí o el no. Y, sí, exacto. Y bueno, esta virtud de la Virgen al sí y a la fidelidad en todo su caminar, ¿no? Porque también, como usted decía, Roberto, la profecía de Simeón, ¿no?, la espada que atravesaría el corazón de ella, y aún así ella siguió, ¿no?, con esa fidelidad a Dios y con esas virtudes que la adornan, ¿no? Porque es como que ella nunca bueno, es como que nunca salió del camino y del plan de Dios, el plan que seguramente cada uno de nosotros también tenemos, ¿no? Y después está en nuestra voluntad sí o no, y bueno, así es. Y bueno, así, ¿no? Ella aceptó totalmente y entonces le consagró su vida. Uh-huh. Y la consagró con muchísimo dolor, ¿no? Lo acompañó a Jesús hasta el pie de la cruz, Si lo acompañó, incluso a veces uno piensa que Jesús estuvo viviendo con su madre de 30 años. Yo digo, las gracias y las bendiciones que la Virgen debe haber recibido de su propio hijo, cómo la preparó, que sin embargo ella sabía el dolor que iba a atravesar, y bueno, y lo atravesó, y con dignidad, y al pie de la cruz sufriendo, ¿no? Sufriendo terriblemente, porque no solamente fue un dolor espiritual, sino físico en ella. Ella podía haber muerto de tanto sufrimiento, pero Dios Padre quiso que no, para separar bien el papel de redentor de Jesús y de corredentor de la Virgen María. Quedó bien delimitado, pero el sufrimiento de ella fue espantoso, ¿no? Uno a veces piensa ver morir al Hijo como murió Jesús, crucificado y sufriendo, habiendo sido torturado antes. Y bueno, y nosotros somos humanos, somos pecadores, y a veces y caemos siempre, porque en definitiva nos acomete el pecado de nuestros primeros padres, pero también nosotros hacemos muy poco a veces. Yo digo que el hombre debe volver a Dios, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de él, y creo que León XIV lo está señalando, ¿no? Debemos volver a las fuentes, porque si no, las puertas del infierno ya sabemos que no van a prevalecer, pero tenemos que hacer también nuestro esfuerzo, poner nuestro empeño para que así no sea, ¿no? Así que bueno, sí, yo creo que es una lucha espiritual, el que cada hombre está sometido, es una lucha de espíritu entre el bien y el mal, y la Virgen nos viene a acompañar. Por eso es importante también que los mensajes de la Virgen hacen a una fe, digamos, humana y no fe católica, ¿no es cierto? No estamos obligados a creer en los mensajes de la Virgen, pero el mismo catecismo de esa católica dice que sirven para explicitar la verdad de nuestra fe. Entonces, si nos ayuda, la Virgen nos viene a ayudar, es nuestra madre, Jesús la dejó en el Calvario así. Entonces yo digo, ¿cómo es que no la escuchamos? Y acá la falta de apertura al sobrenatural, y lamentablemente la Iglesia padece de eso, o sea, ese deseo de querer escuchar a la Virgen, ¿no? A mí me ha pasado, yo cuando he hablado con sacerdotes sobre este tema de las apariciones, se relativiza su importancia, ¿no? Y en estos tiempos de tanta oscuridad, yo pienso que no hay que darle la espalda, ¿no? Porque ella está muy unida a Jesús, y están muy unidos, están estrechamente unidos. Cuando la Virgen se aparece, porque Dios la manda, porque si la Virgen habla lo que dice la Virgen, es porque Dios quiere que así sea. No es que la Virgen venga a cortarse sola. Yo lo he hecho
en otras oportunidades, y es que es así, ¿no? Ya ha pasado ya en Fátima lo que pasa, o sea, la humanidad atravesó un momento terrible por no haberse escuchado los mensajes de la Virgen. Vino la Segunda Guerra Mundial, Rusia desperdició sus errores por el mundo, y ahora tenemos las apariciones de Ámsterdam, donde la Virgen dice que Dios Padre dijo, manda para aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, viene a ayudarnos para nuestra salvación, y lo dice con mensajes magníficos, clarísimo el mensaje, y sin embargo se mira a otro lado, o sea, se le da la espalda, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el gran, para mí es el gran, hasta que no se le hace la valor a la Virgen, o no se la vuelva a valorar, a la Virgen dentro de nuestro contexto de salvación, y va a ser muy difícil para la humanidad, para mí va a ser muy difícil. Ella pidió en Ámsterdam la venida del Espíritu Santo, una oración magnífica, y es el único que nos puede sanar. Pero bueno, así estamos, pero bueno, hay que tener sin embargo fe, esperanza, que las cosas vayan cambiando, ¿no? Sí, a veces uno escucha, ¿no?, que quizás no como que no la tenemos como no nos abocamos a ella, ¿no?, de dirigirnos a ella, porque es como que mucha gente, le he sentido que me ha dicho como que deja de lado a Jesús. No, primero Jesús, pero es por María Jesús, ¿no? Sabemos que nada de lo que la Virgen le pida, si es para el bien de nuestras almas, Jesús se lo va a negar, ¿no? Sí, no, yo incluso, yo me acuerdo cuando se habla de esa manera, no, que a la Virgen se la pone por encima de Jesús, y eso es falso. Yo tengo 79 años, a mí cuando me enseñaron catecismo, jamás me enseñaron que la Virgen estaba por encima. Siempre a uno le inculcaron que cuando uno reza a Jesús, le está rezando a la Virgen, cuando reza a la Virgen le está rezando a Jesús, que están muy unidos, madre e hijo, ¿no es cierto? Entonces, decirle que esas son cosas también que vienen de los hermanos separados, ¿no? Y él dice, no, que se la verdad mucho a la Virgen, pero a ver, insisto, Jesús pudo haber venido de otra manera. El Padre pudo haber dispuesto otro método para nuestra salvación. Y Dios pensó en una mujer, en la Virgen, que aceptó el plan divino. Entonces no es que la Virgen se la ponga por encima, para nada. Sí, ella misma está sometida, ella es la esclava de él. El Señor, y a la Virgen siempre le reza como intercesora, como medianera, o mediadora, ¿no es cierto? Ella nos protege, y Dios quiere que así sea. O sea, hay un amor total entre ellos. Entonces yo no veo que se le haya puesto a la Virgen por encima para justificar ahora que se les diga que la Virgen es una discípula, es una primera discípula, que es una hermana, o que se diga que la Virgen hay que asociarla a los apóstoles. A mí me han dicho, César me ha dicho, no, es igual que los apóstoles. ¿Cómo hace igual que los apóstoles? Tiene un rol salvífico la Virgen María. Bueno, esos son temas que Dios quiera que se aclare, como he dicho con este tratado de Mariano de este padre Jiménez González de España, es magnífico, lo aclara perfectamente. Así que yo espero que me sirva de ayuda, así cuando el padre me invita para otros programas, bueno, poder seguir profundizando sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y hacer ver bien la colaboración de la Virgen, en fin, cuál es el rol que tiene en nuestra salvación. Pero bueno, hay que seguir, yo creo que hay que perseverar. Estamos en tiempos muy difíciles, pero son tiempos, incluso el Papa también lo ha dicho, ¿no? El tema pasa también dentro de la Iglesia. No echemos la culpa afuera, sino que también estamos dentro de ella con influencias negativas, ¿no? O sea, con gente que no, como yo decía antes, ¿no? Que hay teólogos después del Concilio Vaticano II que hablan de que no es necesaria la redención, que el demonio no existe, bueno, que el pecado nos asustan con el pecado, que Dios es misericordioso, que va a perdonar a todos. Bueno, de esa manera se relativiza todo. Ahí entramos en un relativismo así religioso, moral tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo, ¿no? Porque a nadie se le puede escapar de que lo que estamos viendo en el mundo de hoy es tremendo, ¿no? El demonio, es el dominio del demonio. Por eso la importancia del Espíritu Santo, la importancia de que nosotros colaboremos, como decía antes, con la redención objetiva, que asumamos con oración, con sufrimientos, la obra de Jesús, que la debemos a conocer, que sepamos para qué estamos, ¿cierto? Cuál es el destino nuestro. Pero bueno, eso es lo que yo creo que hay que plantearlo siempre, ¿no? Y sobre todo hablar, ¿no? O sea, no silenciar. No silenciar nada, sino que con respeto, con humildad,
decir las cosas que se nos ha enseñado siempre, ¿no? Y yo creo que a ese camino vamos a volver, vamos a ver, Dios quiere que así sea y la Virgen nos ayude para llegar a Jesús, ¿no? Como dice San Luis Piñón de Montfort, ¿no? A Dios por María, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese camino creo que debemos transitar nuevamente y yo creo que se va a dar porque Jesús no nos abandona nunca, ¿no? Así que, y la Virgen tampoco, así que bueno, es cuestión de saber leer los acontecimientos y saber, digamos, dar testimonio, ¿no? Porque fundamental es dar testimonio de Cristo, ¿no? Y saber lo que Él hizo por nosotros, cómo murió y para qué murió, ¿no? Eso es lo que hay que entender bien y transmitirlo, ¿no? Sobre todo frente a ciertas voces que lo que generan es oscuridad dentro de la misma Iglesia. Pero bueno, así está el mundo y bueno, no nos debemos desesperar, sino que debemos tener fe en Dios, en la Virgen, en nuestra salvación, en tanto y en cuanto sigamos el camino, ¿no? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ese camino es el que debemos transitar, no debemos apartarnos y seguir, asumir los sufrimientos que tengamos que asumir y bueno, con oraciones y privaciones, pero bueno, es el camino, ¿no? Nuestra redención subjetiva, ¿no? O sea, asumir todo el sufrimiento de Jesús, asumir su sangre y bueno, portarnos bien, ¿no? Hacer cumplir con los mandamientos y dar testimonio, evidentemente, ¿no? Tal como lo hizo la Virgen, es nuestro modelo, ¿no? El seguir el camino de la redención, acompañando a Jesús en los momentos lindos, porque seguramente en su niñez, en su adolescencia, en su vida, han pasado momentos muy lindos, pero también han pasado momentos de mucho dolor y aún así siguió acompañando a Jesús, a su hijo, y bueno, nosotros como hijos de María también tenemos que acompañar a su hijo, ¿no? En este caminar por este mundo de la misma manera que lo hizo él, así como nos enseñó, ¿no? Con dolor, con renuncias, con una vida así ejemplar como la de la Virgen. Ojalá algún día podamos hacerlo, ¿no? Lo que tenemos que pedir siempre al corazón de María, ¿no? Que nos aumente la fe, que nos aumente la fidelidad, el amor a Dios. A veces uno, tambalea, ¿no? En la fe y es a ella a quien nos tenemos que dirigir, quien más que ella saber, ¿no? Caminar y acompañando a Jesús. Hablando así es. Sí, y usted nombró a Montfort, usted lo mencionó, hay un libro muy lindo que es Tratado de la verdadera devoción, que los recomendamos acá siempre para ser unos verdaderos devotos de la Virgen. Es muy lindo, es un libro muy sencillo de leer, es un libro chiquito, así que ahí nos enseña cómo ser devotos de la Virgen y cómo ella también escucha y camina junto a nosotros en esta vida, pero cómo tenemos que ser los verdaderos devotos. Eso es muy importante, ¿no? Hay que destacar algo, que la Virgen no es solo un modelo, un tipo de iglesia, yo creo que tiene un rol salvífico, ¿no? Eso es lo que hay que remarcarlo. Por eso Pablo VI decía que en pleno Concilio Vaticano II la proclamó madre de la iglesia, ¿no? Es mucho más que un modelo, ¿no? Tiene un rol asignado por Dios, ¿no? que es nuestra salvación. Por eso es lo que hay que remarcar mucho, por eso hay que escucharla y saber cuál es su papel, ¿no? Su papel de corredentora, ¿no? Mediadora o medianera y abogada nuestra. Eso es lo que hay que poner al centro, y yo en próximas programas, cuando el Padre me invite más adelante, me gustaría entonces profundizar sobre este tema, ¿no? A la luz de esta magnífica obra del Padre Jiménez González. Realmente es un tratado mariano espectacular, es un regalo del cielo para mí, ¿no? Así que me gustaría seguir avanzando sobre esto y saber que hay opiniones en contra que nunca van a faltar, pero a mí eso me da más fuerza todavía, ¿no? Me da fuerza para seguir luchando, saber que lo que yo digo no es un cuento, que surge de la misma escritura, de la tradición de la Iglesia, y que no podemos apartarnos de ese camino de salvación. Pero bueno, debemos seguir batallando, no tenemos otra alternativa y no bajar nunca los brazos, ¿eh? Así es, Roberto, ya lo estábamos extrañando, por eso lo invitamos a este programa y lo vamos a seguir invitando porque siempre tiene unas catequesis muy lindas,
nos encanta es un gran devoto de la Virgen y como evangeliza, ¿no? En estos programas así siempre quedan cosas para seguir charlando. Sí, por supuesto. La verdad, muchas gracias, Alejandro, pero no, para mí es una felicidad. Yo me siento feliz realmente cuando puedo hablar de estos temas y el padre me invite, él sabe que yo estoy siempre dispuesto a colaborar. Y para mí realmente es una felicidad que tengo, sinceramente, ¿no? De poner mi granito de arena, con mis imperfecciones, pero con amor, con voluntad, con deseo de ayudar, ¿no es cierto? No tengo otro objetivo. Así que yo estoy siempre muy, muy agradecido al Padre Rosario. Así que bueno, yo incluso aprovecho. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo anda? Le agradezco todo, realmente, las puertas tan abiertas. Es el único feligrés que viene a la misa acá, que vive acá en Lobos y que realmente nos hace estos programas hermosos, ¿no? Usted nos avisa los temas que tiene para más adelante y acá estaremos compartiendo. Gracias, ¿no? Bueno, vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, América. Junto a vos. Cadena Cumbia Latina transmite en su frecuencia de 89.3 MHz.